tratando de implementar en la Escuela Judicial Electoral. Ya se está grabando, muy bien. Entonces, pues las indicaciones son mínimas. La idea es que efectivamente esto sea autodidacta. La Escuela Judicial Electoral en estos años de pandemia ha generado muchísimos materiales, tanto audiovisuales como bibliohemerográficos, además de lo que ya señaló Alejandro Camacho, es decir, del programa propiamente del diplomado, donde ya se acompañan lecturas, se acompañan sentencias relacionadas con los temas, donde se sugieren algunas otras fuentes. Está toda la biblioteca que está disponible para ustedes, que es muy sencillo. Ustedes entran y en un buscador booleano, o sea, es decir, ahí hay una ventana, ponen el tema inclusivo o justicia inclusiva o justicia abierta o temas aledaños o adyacentes que aquí se escucharán, no discriminación, dignidad humana, y les van a salir en la biblioteca las actividades que hemos tenido que pueden ser complementarias, que es lo que decía Alex, ¿no? Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, terminando esta sesión, decir, bueno, voy a ver qué hay. Nosotros, los profesores investigadores, tenemos casi conciencia, o sea, más bien, sabemos todo lo que está ahí porque, pues, obviamente hemos participado ya sea en la coordinación o incluso tenemos la obligación de consultar y ver todo ese material para después armar los programas, tratar de vincularlo. Es decir, una palabra que nos gusta mucho, aquí que está Valeria, no me dejará mentir, sinergias, ¿no? Vamos a hacer sinergias. Y si ya están cansados y les aburre, pues echarse una mesa redonda o una conferencia de una hora, pues tenemos las cápsulas de cultura pop y derecho, donde también se tocan algunos temas relacionados con lo que aquí se dirá, democracia en pantalla, ¿no? Donde ustedes podrán quizá escuchar la recomendación de ver alguna serie o película para relacionarla con los temas que aquí se digan, y finalmente, bueno, pues tenemos toda la biblioteca donde pues están todos nuestros libros que son descargables y gratuitos, así que si igual alguien no quiere ya seguir estando frente a un dispositivo electrónico, bueno, pues si tiene la posibilidad se imprime alguna lectura y mañana la comentamos, ¿no? Entonces esa es la idea, que sirvamos, como dijo Alejandro Camacho, como facilitadores para que todos esos materiales puedan ser reconducidos a un buen fin y ustedes terminen este diplomado cumpliendo con los objetivos y las expectativas que se fijen, ¿no? Entonces, en este modelo, o sea, propiamente, y si ustedes lo notarán, no es que vamos a estarlos evaluando, ¿no? O sea, la intención es que aquí, pues todos somos adultos y venimos con todo el ánimo y el entusiasmo para aprender, ¿no? Y entonces, ustedes háganse una especie de bitácora, ¿no? Desde este minuto uno, y ahí vayan, o sea, vayan, obviamente yo en esa bitácora, si pudiera, puede ser una carpeta, algo así. En mis tiempos se acostumbraban las carpetas de argollas, ¿no? Entonces ibas poniendo cosas y era muy entretenido, divertido. Entonces pueden ir imprimiendo ahí el programa y van cotejándolo, subrayándolo, relacionándolo, y insisto, en la bitácora, pues en el minuto uno, pues ponen en la clase, se dijo esto, se hizo esto, ¿no? Y van ustedes mismos midiendo su avance, ¿no? Yo espero que al final del curso, pues, es más, pueden cotejarlo con el propio objetivo del diplomado, ¿no? O sea, qué es lo que se pretende que el egresado o la egresada sepa al final, ¿no? Y entonces ustedes mismos se van a medir, ¿no? Se van a autoevaluar y pues al final en el pequeño ensayo que les solicitamos van a poner ahí, van a verter todos los conceptos que desde esta primera clase hasta la última les fueron llamando la atención. Eso obviamente a nosotros nos sirve como retroalimentación para saber pues si se está entendiendo, si hay que hacer algún ajuste, ¿no? Si hay que enfatizar en algún concepto y eso es, ¿no? Entonces, qué bueno que iniciamos así con estas como recomendaciones
para podernos ya enfocar de lleno a los contenidos, ¿no? Justo como se trata de una metodología seminarial, los micrófonos se pueden abrir en cualquier momento, ¿no? O sea, es decir, si ustedes consideran o sienten que tienen que participar o decir algo, pueden levantar su mano virtual, que es lo más, pues obviamente, digamos, lo más normal y ordenado, pero también si sienten que se va a pasar como el comentario y después va a quedar como anacrónico, pues incluso pueden encender su micro. Yo sabré que cuando están encendiendo su micro, están justamente intentando hacer una participación, ¿no? Entonces, siéntanse libres de poder opinar y decir, comentar sobre lo que aquí diremos, ¿no? Entonces, básicamente estamos frente a una especie de trinomio que es lo que vamos a tratar de asociar, de articular, que tiene que ver con la inclusión como una característica de la justicia contemporánea, la no discriminación como una serie de prácticas y actividades que tiene que tener la ciudadana, el ciudadano, yo diría incluso cualquier persona dentro del Estado contemporáneo, y por otro lado, bueno, pues todo el tema de los derechos humanos, ¿no? O sea, son esas tres cuestiones. Encontraremos algunas otras que son como también auxiliares, como es el caso del tema de la dignidad humana, como ya lo había comentado, que de alguna forma sirve de gozne para el tema de los derechos humanos y el tema de la no discriminación, ¿no? Entonces, estaremos un poco como haciendo una especie de gran lluvia de ideas o de mapa mental, jugando con estos tres elementos o con estos tres conceptos, ¿no? Que si se fijan desde este momento, implica una cuestión que a mí me encanta destacar y que es que se vuelve un diplomado absolutamente introspectivo, ¿no? O sea, en un diplomado así no hay forma de que uno diga, alguien más lo tiene que hacer, ¿no? O quedó pendiente estas tareas, ¿no? O sea, son cosas que pasan que se trasladan, que es como una especie de estafeta, ¿no? Cualquier cosa o sea, lectura que hagan, video que vean, o sea, al final es, ¿y tú cómo no discriminas? O tú cómo discriminas, ¿no? O sea, dependiendo el enfoque que se le dé, ¿no? Porque de alguna forma el problema que hoy tenemos es un problema de una cultura que se ha sentado, que se ha centrado en ese sentido, ¿no? En el sentido de la no, de la discriminación, en el sentido de la vulneración de derechos, en el sentido del no respeto a la dignidad humana, ¿no? Lo digo un poco pensando o parafraseando a Paul Ricoeur. Paul Ricoeur en este tabique donde trata el tema de la memoria y la justicia, él dice casi en las primeras páginas que pues que desgraciadamente no hay nadie en este planeta que diga yo voy a narrar un hecho de justicia, ¿no? que he vivido y voy a tratar de hacer una serie de reflexiones teóricas a partir de ese hecho, ¿no? Sino que lo que tenemos todos es experiencias de injusticias. O sea, lo que conocemos es la historia de la injusticia. Eso es curioso, ¿no? Es paradójico, porque constantemente estamos hablando de justicia, de derechos, de un montón de conceptos que en realidad sirven de parámetro, no es que se materialice, ¿no? O sea, bueno, eso también es discutible, no sé si claro, puede haber un acto de justicia, pero como bien diría el dicho, una golondrina no hace verano, ¿no? O sea, a lo que nos referimos aquí es que se trata de una cultura, se trata de un espacio semiótico en el que
todo lo que se significa y todo significante tiene ese propósito, el propósito de que las relaciones humanas se lleven a cabo de manera correcta, adecuada y respetuosa, ¿no? O sea, creo que al final estamos o podríamos iniciar esta clase casi con una especie de reflexión muy de sentido común. O sea, ustedes piensen que en el origen de las sociedades, pues una de las pues, reglas más sencillas de pensar, ¿no? De tener en la cabeza es el respetar a las otras personas que pertenecen a esa misma comunidad, ¿no? La otra vez estuve discutiendo con una colega de la Suprema Corte, Erika Yasmín Zárate, ¿no? Sobre esta regla. Y con Ariadna Valdés también discutí, una psicóloga que está haciendo una tesis de doctorado en la UNAM, justo sobre esta digamos, base psicológica pues del gregarismo humano para formar un Estado, ¿no? Y ella lo que está básicamente diciendo es que el Estado se agotó como institución social y que habría que replantearlo a nivel, pues eso, pensando en los orígenes de todo, ¿no? Entonces, yo le decía que, que justo una de las reglas que en la historia del derecho se cita mucho es la famosa regla de oro, que es haz a otro lo que quisieras te hicieran a ti, ¿no? Y la regla de plata es no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? O sea, es una regla igual de importante, pero es una regla de segundo nivel, por decirlo así, ¿no? O sea, en términos positivos es como operaría esta regla. Y los antropólogos jurídicos dirían que, pues, básicamente esta regla la podemos encontrar casi en todas las sociedades. Pero Ariadna me decía o me hacía notar que para Freud esto no, o sea, no cabría en la explicación freudiana porque por lo que llaman la pulsión de muerte, ¿no? Es todo un tema porque la verdad la gramática de la psicología y del psicoanálisis es bastante amplia, o sea, hay que leer muchísimo y estudiar muchísimo para comprender esos términos, pero digamos en sentido sencillo, o sea, lo que decía Ariadna es que también nosotros pudiéramos superar estas reglas que si bien forman parte de, pues eso, de casi todas las culturas, también son reglas que son muy limitadas, es lo que yo entendí de Ariadna, son muy limitadas porque al final se basan en un cierto tipo de egoísmo, ¿no? Eso me llamó la atención mucho porque yo he venido defendiendo estas dos reglas por mucho tiempo, pero creo que tiene razón, o sea, creo que tenemos que pensar el futuro de manera distinta, ¿no? O sea, tenemos que pensarlo de manera más generosa y estas reglas tienen algo que también desarrolló Lacan, ¿no? Algo, ¿cómo quisiera decirlo? Como, pues, algo hasta perverso, ¿no? O sea, que está en este altruismo que puede estar incluso disfrazado de, pues eso, de un poco de, es que así son los psicólogos, ¿no? De necesidad de atención, ¿no? O sea, o de buscar pues algún reconocimiento y todas esas cosas. Tampoco me casaría mucho con las teorías psicológicas, pero como ven, estoy sin querer, y porque cada clase curiosamente es distinta, estoy sin querer proponiéndoles una relación sumamente distinta para acercarnos a estos temas de justicia inclusiva y no discriminación a través de un análisis multidisciplinario apoyándonos en la psicología. Sí, dime, adelante, Juan Ignacio. Sí, gracias. Buenas tardes. Lo que pasa es que ahorita que estabas comentando de que ha quedado rebasado y todo, pues a mí me surge la inquietud de que todo lo que tenemos es producto de la evolución que hemos tenido como sociedad. Y si esto ha quedado rebasado, pues es también producto del fracaso de lo que teníamos antes. Entonces, ¿cómo retomar? Ahí es lo que me queda brincando y sería la pregunta que cuando tenga la oportunidad de tu interlocutora, pues ¿cómo vamos a retomar sobre lo que también ya fracasó en su momento, ¿no? ¿A partir de qué elementos? Eso es lo que a mí me...
me genera esta idea que te Sí, plantearon. Entonces. sí, la verdad es que yo he aprendido un montón en esos comités de doctorado con Ariadna. Una de las sinodales es psicóloga, los otros dos, o sea, somos otros dos doctores en Derecho que estamos ahí colaborando. Y, y claro, pues tenemos que ser muy respetuosos, sobre todo cuando se citan estas teorías desde la psicología, ¿no? Que tienen que ver eso con el impulso, pues se llaman las pulsiones, ¿no? Con el impulso que los seres humanos tenemos para asociarnos, ¿no? Y entonces, ¿qué buscamos de esa asociación? ¿Qué es lo que queremos? Y entonces, justo ahí está como el meollo que a mí más me interesa, porque puesto que yo lo que quiero hacer es una especie de fenomenología de las prácticas discriminatorias, o en su caso no discriminatorias, ¿no? Porque al final lo que me interesa es que efectivamente la gente cambie, ¿no? Dice Víctor Jesús Hernández, nos da un comentario ahorita ahí. Jesús, si lo puedes leer, o si alguien me ayuda a leerlo. Sí, doctor, creo que el nuevo estudio y práctica de los derechos humanos y en particular la dignificación humana se ha tomado un sentido erróneo. Como ahorita algo mencionaba usted, pero yo creo que con el hacerlo políticamente correcto, estamos cayendo en el políticamente correcto, como podría ser el tema de una mala inclusión. Digo, no, para no entrar en controversia, hay temas en los que estamos llamando una inclusión, pero considero yo erróneamente. Sí, sí, Víctor, fíjate que, o sea, todas y todos intuimos que yo le llamo los cabos sueltos de los derechos humanos, ¿no? O sea, que hay cosas que no cuadran, que cosas que no tienen mucho sentido. Por eso decía yo utilizar el sentido común, ¿no? Porque, porque entendemos que debemos referirnos a las demás personas a través de un código lingüístico que sea respetuoso y sobre todo que reconozca las diferencias y reconozca pues de alguna forma reconozca. Estoy utilizando ahora un concepto que por ahí escuché, con la condición de las personas, ¿no? De Hannah Arendt, ¿no? La condición humana, ¿no? O sea, es decir, eh, estuve en un debate en donde estaban citando a Leonardo da Vinci como uno de los maestros, ¿no? De la filosofía moderna, y justo estaba este debate, me suena casi a Cuadri, ¿no? Porque el que lo citaba diciendo que Leonardo, me citó esto, miren, decía, Leonardo da Vinci decía que para no errar hay que mirar la naturaleza humana, ¿no? Y que cuando viéramos que la naturaleza humana se desviaba, eso es necesario, o sea, esos procesos necesariamente iban a fracasar tarde o temprano, ¿no? Me lo cito así, ¿no? Y yo le dije, bueno, yo prefiero, en lugar de hablar de naturaleza humana, hablar de condición humana, ¿no? Porque la naturaleza humana ha terminado por ser una especie de, pues eso, de autoritarismo epistemológico dentro de las ciencias sociales, porque es un poco esta discusión. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el programa que se volvió viral, donde Cuadri hace dice todas sus tonterías. La verdad es que sí, son muchas tonterías, respecto de justo de este tema que estoy diciendo. Y entonces, justo hablar de la condición en la que cada uno y cada una de nosotros se encuentra, ¿no? Esa es la condición, o sea, no es referido a nosotros, ¿no? O sea, sino es referido a las circunstancias, que esto involucra un análisis un poco más holístico que ponerlo en función de un patrón, un parámetro del cual unos se alejan y otros se acercan, ¿no? O sea, eso no es posible. O sea, es decir, tenemos que cambiar incluso nuestra forma de mirar el mundo, ¿no? Sí, adelante, Juan Ignacio, vi que alzaste tu mano. Es que me brincó ahorita lo que comentaba Víctor, cómo es que nos podemos estar equivocando en la inclusión, respecto de qué o en qué sentido. Es lo que a mí a partir de esta construcción, porque implica replantearnos nuevos paradigmas y nuevos conceptos, ¿no? Entonces eso como que no me quedó muy claro a qué se refiere. Yo no sé, a ver, Víctor, bueno, si quieres tú contestarle, yo entiendo que, o sea, donde nos podríamos estar equivocando es otra vez en no mirar cuál es
las circunstancias, cuáles son las condiciones, cómo podemos hacer esos ejercicios de equilibramiento o de equidad, ¿no? Yo le llamo ejercicios simbióticos. Bueno, aquí les voy a empezar a soltar algunos de los conceptos que yo he ido formulando, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, si lo ponemos como fenomenología de los derechos humanos, ya apúntenlo así, fenomenología de los derechos humanos, o sea, se trata de cómo hacemos para que esta persona logre los objetivos que está pensando, ¿no? No al revés, ¿no? O sea, estos son los parámetros, estas son las reglas, estos son los derechos humanos, y entonces de ahí hacemos como este ejercicio de acercamiento o alejamiento, ¿no? Que conlleva la idea, me parece, la idea, la metáfora que está detrás de discriminar o no discriminar. Fíjense lo que estoy diciendo, pero al final quizá incluso ese es otro cabo suelto. La palabra discriminación es muy complicada de usar, ¿no? O sea, porque se puede usar en sentido positivo, ¿no? O sea, cuando te dicen, vamos a discriminar la información, o sea, quiere decir, vamos a seleccionar la información que es veraz de la que no lo es, ¿no? Entonces, bueno, incluso hay teóricos de los derechos humanos que han utilizado discriminación positiva. O sea, es posible elegir, clasificar, categorizar. Eso es lo que a mí no me gusta, ¿no? Y por eso yo ahí entendí lo que decía Víctor, ¿no? O sea, es decir, que al final viene alguien, tienes que referirte así, y ahí vamos todos, ¿no? Sin entender, sin introyectar, sin reflexionar, ¿no? O sea, espérate, a ver, vamos otra vez a generalizar, a categorizar, no sé si me explico, a nominar, a poner nomenclaturas, no. Pregúntale, es más fácil. Pregúntale qué es lo que quiere, ¿no? Y llega a un acuerdo. Enséñale a la gente a escuchar activamente, ¿no? A percibir, ampliar sus sentidos para entender al otro, ¿no? Esto ya, ahí ya les voy a soltar otra de las cosas que desarrollé en mi teoría, ¿no? Este problema de la otredad, ¿no? O sea, hubo un momento que yo estaba fascinado con el tema de la otredad y la alteridad, pero reparé que hay un tema bastante escabroso, ¿no? Que si no rompemos ese individualismo, o sea, si al final es tú tienes que hacer, tú tienes que comportarte, tú eres el arquitecto de tu propio destino, tú tienes que ser el que no discrimina, tienes que hacer un walk, ¿no? ¿Sí saben esta expresión, no? Si no, ahí investiguenla, de walkie, o sea, W-O-K-E, ¿no? Y entonces es lo que dice Víctor, por moda lo hago, por seguir al rebaño lo hago, no introyecto que soy parte de esa comunidad en la que quiero lograr pues estos flujos, ¿no? Por eso él dice simbiosis, ¿no? Estos flujos de ayuda, apoyo, de gozar comúnmente los bienes que tenemos a disposición. O sea, es como lo veo, o sea, lo veo justamente al revés. Entonces, justo ahí, si tú dices el otro o la otra, el problema es que el otro o la otra es la proyección de lo que tú crees que debe ser el otro o la otra. Eso me explico. Y entonces, si el legislador es el que legisla o el juzgador es el que juzga de acuerdo a ese parámetro de otredad, es el parámetro que él está imponiendo sobre la otredad. No se está dando la oportunidad de descubrir realmente quién es el otro, quién es la otra. No sé si me explico. Entonces, la forma de romper ese esquema es pensando el asunto colectivamente. ¿Sí? Que ustedes ya saben, en mi teoría de los derechos humanos, en mi crítica de los derechos humanos, que ustedes encuentran en el libro Argumentar de otro modo los derechos humanos, que es descargable gratuitamente. Argumentar de otro modo los derechos humanos, lo encuentran así nomás googleándolo, Narváez, Argumentar de otro modo los derechos humanos. Allí en mi propuesta justo es eso, ¿no?
O sea, puesto que los derechos humanos han sido creados desde Occidente, desde este presupuesto individualista y desde este presupuesto capitalista, o sea, lo que hacen es, te voy a decir así, crear marcas, crear productos vendibles de la otredad. Ya más o menos, Juan Ignacio, ¿ya viste? O sea, entonces tú no eres el otro, sino que es alguien que ha dicho que cómo debe ser como otro. Y si no te ajustas a esa categoría que en la que se ha pensado, termina siendo discriminado, o sea, termina siendo excluido. Por ahí alguien también hizo un comentario. A ver, aquí lo voy a poner. Fernando Zamora Aparicio. Se plantea una inclusión paternalista desde una perspectiva super... Exacto, Fernando. Eso es. Es que Occidente, por lo que resulta incongruente las necesidades que se des... Exacto. O sea, es que el punto es que toda nuestra teoría de los derechos humanos es una teoría ilustrada. ¿Qué significa eso? Que la formula los que saben, los que tienen esa posición de privilegio, los que tienen esas prerrogativas, y lo hacen desde esa superioridad, desde esa odiosa superioridad occidental, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Y entonces ellos generosamente descubren esos derechos y nos los dan. Ahí está otro cabo suelto tremendo, ¿no? Otra cosa que no cuaja, ¿no? O nos los dan o los tenemos. Y si los tenemos, entonces, ¿por qué tenemos que irlos a pedir? ¿Y por qué el Estado tiene que producirlos? ¿Y por qué tiene que producirlos de acuerdo a su categorización? Y ahí está el problema, porque si entonces el Estado los produce, el Estado los administra. Y si el Estado los administra, entonces el Estado lucra con ellos. Por ahí, ¿cómo le...? Ay, a ver si me acuerdo en una conferencia que estábamos implementando un nuevo concepto, ¿no? Pero básicamente sería, pues eso, un uso clientelar de los derechos humanos, ¿no? A ver si luego, es que fue una conferencia en la que me invitaron a la UAM, y por ahí estaba yo utilizando una metáfora, ya no me acuerdo, pero que tenía que ver con esto del uso clientelar. Voy a echarle un ojo otra vez y mañana se los digo ese concepto, porque parece que fue pegador, o sea, usamos esa metáfora y se entendió perfectamente esto del uso clientelar, ¿no? Porque entonces se distribuyen de acuerdo al primer principio del Estado moderno, ¿no? Que indicó Maquiavelo, es el poder, principal objetivo del poder es conservar el poder. Y claro, entonces, si ese es el principal objetivo, todo lo demás va a estar supereditado a eso. ¿Sí se entiende? Sí, Juan Ignacio, adelante. Tal pareciera que eso se vuelve ya una verdad irrefutable, ¿no? Que no debería ser, porque el principal objetivo del poder es tener una sociedad realmente ¿cómo poder decirlo? Equilibrada en ese sentido, podría ser. O sea, que el poder debería estar en servicio de la sociedad y no el poder en servicio de sí mismo, porque entonces eso explica. Quien tiene poder busca conservarlo, pero quien no lo tiene busca arrebatarlo. Y entonces se empiezan a generar todos estos problemas de exclusión, de segregación, de marginación, porque nadie se ocupa de los asuntos relativamente importantes de la sociedad o verdaderamente importantes de la sociedad. Se vuelve un círculo vicioso. Y ahora, lo que a mí me queda la duda es que cuando hablamos de que esta construcción que se hace de los que saben qué, o sea, lo digo por Alexi tiene la verdad absoluta, Ferrajoli la tiene, Giovanni Sartori la tiene. Ellos tienen esa verdad absoluta para poder decir, no, es que el proyecto debe ser una ingeniería constitucional. No es cierto. Debe ser un garantismo constitucional. Perdón, o sea, ¿ha funcionado en sus sociedades? Yo creo que no, ni en esas ha funcionado. Claro, es que
Aquí hay dos infrarrealistas infiltrados. Entonces, aguas, porque estamos haciendo este análisis infrarreal del derecho. Claro, porque desde el diseño, efectivamente, desde la teoría, no, o sea, no, esto no tendría cabida, ¿no? Tiene cabida desde la realidad, ¿no? O sea, desde la infrarrealidad, ¿no? O sea, desde esa realidad en el día a día en el cual, pues nosotros notamos que efectivamente, aunque el discurso y todas esas teorías tan bonitas tienen una serie de pretensiones, pues la realidad del día a día es va por otro lado, ¿no? Va en otro derrotero, ¿no? Entonces, efectivamente, parece que el mecanismo de Occidente es apelar a una especie de falacia de autoridad, ¿no? Que es un poco lo que se dice en Argumentar de otro modo los derechos humanos. Sí, puesto que tengo que seguir insistiéndole a la sociedad en que yo soy el productor de esos derechos, en que me necesita para que yo le dé esos derechos, necesito seguir exacerbando o acrecentando el mito de los derechos, ¿no? O dicho de otra forma, los derechos como discurso. Entonces, ya no se cifra en las prácticas sociales la no discriminación, sino se cifra en una especie de plan político que, insisto, los ilustrados de todos los estados diseñan para que nosotros lo sigamos, ¿no? Y entonces, pues, se vuelve algo que todos estamos intuyendo, algo acartonado, artificial, poco humano, ¿no? Como es el Estado. O sea, es que así ha sido siempre el Estado, ¿no? O sea, el Estado es una construcción, ¿no? Ya lo ha dicho Zizek varias ocasiones. Es una construcción que a veces pues incluso termina siendo hasta ridícula, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Porque por el que se me viene a la cabeza, el más rápido, ¿no? Esta idea del contrato social, ¿no? Que todo el mundo le encanta citar, ¿no? Bueno, si es un contrato, pues es un contrato leonino, ¿no? O sea, es un contrato en donde a nosotros siempre nos ha ido mal y al Estado le ha ido muy bien, ¿no? O sea, no opera la cláusula penal, el Estado es impune, el Estado no es responsable de nada, ¿no? Y entonces, curiosamente, como lo dijo Walter Benjamin y lo reiteró Giorgio Agamben, quien más viola derechos humanos en nuestras sociedades contemporáneas es el Estado. Entonces, parece que, o sea, eso es paradójico, ¿no? O sea, creamos al Estado para que supuestamente garantizara, velara, produjera, vigilara, generara, pónganle los verbos que quieran, derechos, resulta que él es el que más los viola, ¿no? Es como dice Benjamin, la historia demuestra, ¿no? La historia demuestra. Y se va generando una especie de sistema perverso en el cual el Estado lo que está haciendo es constantemente generando estrategias para hacer pasar esas violaciones como legítimas o para que esas violaciones terminen siendo tolerables por la sociedad, ¿no? Aunque, claro, hay momentos históricos en que las sociedades no aguantan y pues le dan la vuelta, ¿no? Entonces, quizá por eso es que esto se termina convirtiendo en una especie, pues, de gran paradoja, ¿no? O sea, ese es un concepto que pueden ustedes googlear, la paradoja de los derechos humanos, ¿no? O sea, la paradoja. Porque justo en el diplomado que estamos hoy iniciando, por ahí está ese ejercicio que es muy sencillo, ¿no? Lo que he estado diciendo hasta este momento es que, o lo que decía también Juan Ignacio, lo que le preguntaba Juan Ignacio a Víctor es que entonces necesitamos discriminar para no discriminar. O sea, vean lo paradójico, ¿no? ¿Cómo resolvemos eso, no? Tienes que discriminar para no discriminar, ¿no? O sea, a ver, Juan Ignacio, ¿cómo lo resolvemos? Es que recuerdo que hace por lo menos 3 o 4 años estaba el boom de los libertarios y ellos decían, o ellos dicen y argumentan, que el discriminar es un derecho humano. Y siempre me hacía como mucho ruido esa parte, porque
desde esta concepción, pues discriminar es algo negativo, ¿no? ¿Cómo puede ser un derecho humano? Sin embargo, pareciera que si nos entrañamos el concepto de lo que implica elegir, pues al elegir una de varias opciones estás discriminando propiamente otras, ¿no? Entonces dices, bueno, podría ser en una concepción mucho más amplia esta situación, porque definitivamente al elegir una opción sobre otra, pues tendrías que desechar las demás, ¿no? Eso pudiera ser. Sí, es que ese creo que es el meollo del asunto, como se dice, ¿no? O sea, estas propuestas políticas modernas, pues descubrieron, justo porque son ilustradas, descubrieron que al final hay un homo sacer, ¿no? Como dice Agamben, ¿no? O sea, es decir, lo voy a decir más sencillamente, ¿no? O sea, hay lo que hay que irles a quien le encante el cine, esta es la parte más bonita, ¿no? Hay reportes de minoría, hay chivos expiatorios, ¿no? Hay ¿cómo le llaman? Daños colaterales, ¿no? Todos esos son títulos de películas. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, el Estado moderno arrancó sus trabajos de supuestamente enseñarnos a no discriminar y a respetar la dignidad humana y todo este entramado de los derechos humanos, los arrancó sabiendo que un sector de la sociedad no alcanzaría derechos, ¿no? O sea, sabiendo que un sector tendría que sacrificarse, literalmente, ¿no? Digo, parece como teoría conspiranoica, pero es así, o sea, puesto que esos derechos tienen un costo, tienen o sea, para materializarse se necesita una cantidad de dinero, por decirlo así. Entonces, pues el Estado sabe que tiene hasta aquí y entonces tiene que saber cómo lo va a repartir y ya sabe en ese momento que hay gente que va a ser discriminada ab initio, ¿no? O sea, desde el principio ya sabe que va a tener que excluir, ¿no? Dejar fuera, dejar de lado, ponerlos en apartheid, ¿no? En nuestro caso, marginarlos en la sierra, ¿no? O sea, es tristísimo, pero sabe que tiene que ser así. Y creo que saben que todo esto va a cambiar drásticamente. Yo ahora he venido hablando sobre la crisis de los derechos humanos, ¿no? O el fin de los derechos humanos, todo esto, y lo digo o insisto en que lo estoy diciendo con un afán retórico, un afán didáctico, pero es cierto, porque la pandemia vino a poner en evidencia esto, ¿no? Es decir, hay tantas vacunas, ¿a quién eliges? Y entonces, es lo que tú dices, Juan Ignacio, o sea, al final el Estado hace cálculos, dice este sí y este no. Qué triste, ¿va? Entonces, nosotros venimos a un diplomado sobre de decir cómo vamos a incluir, cómo no vamos a discriminar, pero el Estado de arranque, para formalizar, para materializar el contrato social, tiene que eliminar a unos, ¿no? Y en estados como el nuestro, incluso eliminar significa, o sea, hacerlos fuera, ¿eh? Darlos de baja, matarlos, ¿no? Que es el concepto que después de argumentar de otro modo los derechos humanos surgió en el infrarrealismo jurídico, que es el necroderecho, ¿no? ¿O no, Valeria? Has estado muy callada, Valeria. Es eso, o sea, es eso, ¿no? Entonces, sí, Juan Ignacio, adelante. Es que ahorita que estabas hablando de dos cosas, recuerdo sobre lo de la dignidad, creo que la historia de Aquiles es la que nos ilustra más que la dignidad es más que un concepto, es algo de ejercicio, ¿no? Porque cuando él regresa para encontrarse con Penélope y se encuentra que ella recibe a los pretendientes, el criado pues le cocina un cerdo, ¿no? Y le dices que, le cuenta su historia y le dices que tú eres más digno que todos los demás, ¿no? Por lo que has hecho. Entonces ahí vemos que la dignidad para poderla
disfrutar, tenemos que ejercerla. No solamente es el hecho de decir, como soy persona, soy digno. Ajá, ¿y qué has hecho para ser digno? ¿No? Y lo otro, creo que la parte que de esta parte del necroderecho no solamente explica la muerte como la conocemos, sino explica la exclusión y la segregación que en este país tenemos, ¿no? O sea, la muerte social, la muerte civil de varias cosas, ¿no? O sea, va más allá de los significados que podemos darle a esta situación. Sí, sí, lo decía yo la otra vez en una charla, ¿no? O sea, al final también mmm, puedes, puedes mandar a o sea, lo que está diciendo esta crítica, digamos, pues sí, anticonsumista o anticapitalista, como quieran decir, pues es que el punto es que este sistema, como está planteado, o sea, este sistema político, jurídico y económico, lo que supone es que entonces tú puedes o sea, reduciendo la necesidad de dotar a gente de ciertos derechos, insisto, generando estrategias, ¿no? Y quizá la estrategia más grande, pues es justamente el propio sistema capitalista, ¿no? O sea, mantienes a la gente ocupada en jornadas laborales mortales, ¿no? Con pocas posibilidades para pensar sobre su situación, sobre su condición, ¿no? Y entonces lo que haces es puedes hacer hasta un cálculo, ¿no? ¿Cuánto van a durar, ¿no? Porque el cálculo incluso se hace o se hacía en función de los derechos sociales, ¿no? O sea, es decir, y le vamos a dar pensión y la pensión la vamos a dar a partir de tantos años y va a durar tantos años, ¿no? Y entonces empiezan a hacer cálculos, ¿no? O sea, se ha alargado la expectativa de vida, pero pues no alcanza para medicinas para todos, pues vamos a reducir entonces la base o vamos a aumentar la edad y siempre están haciendo cálculos, ¿no? Pero es eso en función de la digamos de la productividad, ¿no? De lo que pero piénsenlo, o sea, digo, vamos a verlo de la manera más perversa, ¿no? O sea, el Estado como controlando a estas personitas que va a decir, pues estos, mira, van a durarte tanto, estos van a durarte tanto, y los vas como llevando ahí a algunos a una muerte inmediata y a otros a una muerte gradual, ¿no? Es decir, que es un poco este análisis, pues digamos, sería un poco así como Foucault, pero a la 10ª potencia, ¿no? O sea, el método Foucaultiano nivel Dios, ¿no? Diría. O sea, porque Foucault detectó eso, o sea, que al final la función del Estado era esa, ¿no? O sea, la función era la de controlar la vida de las personas, ¿no? Que es lo que llamó el biopolítica. Y después sus discípulos encontraron la parte de la necropolítica. ¿Y qué tal si el Estado lo que controla no es el cómo vivimos, sino controla el cómo morimos? ¿Sí? Más o menos. Es triste y tremendo, pero alguien diría es realista. Es así, ¿no? Y incluso alguien todavía, porque yo me estoy quedando corto, ¿no? Alguien mucho más pensado, más mal pensado, diría que incluso en países como el nuestro, hasta el crimen organizado juega un papel dentro de esta necropolítica, ¿no? O sea, es un cálculo también. Es, estamos empezando muy, muy rudo este diplomado, pero creo que, o sea, es mejor, justo por hacer este ejercicio psicoanalítico, tocar fondo. O sea, es decir, sí, o sea, es que sí está mal, o sea, no está bien, o sea, no está bien. Y además yo creo, y lo he dicho en muchos foros, que entre más exacerbamos el discurso, o sea, entre más decimos, como dices tú, Juan Ignacio, no es que Ferrayoli, no es que Alexis, estamos haciendo este ejercicio de ponderación, hay que hacer, o sea, este test de proporcionalidad, entre más insistimos en ornamentar ese discurso, más somos cómplices de esa situación. No sé. Fíjense que esto que yo venía diciendo desde hace algunos años, unos 10 años, ahora se volvió casi, o sea,
no voy a decir que predije esto, ¿no? Pero, o sea, era obvio, porque si tú haces el análisis, era obvio que cuando se diera una situación coyuntural iba a ser así. Pero fíjense lo que les voy a decir. En nuestra contemporaneidad, como a ninguna otra generación le pasó, hay gente que sabe que mató a otra gente. A ver, vamos a hablar en serio de discriminación y de dignidad humana. Hay un personaje en algún lugar de este país, no muchos personajes en algún lugar de este país, que sabiendo que tenía COVID, salió, infectó a alguien y lo mató. Hay homicidas en la calle. Pero claro, o sea, eso no lo tenemos en el radar porque tenemos en el radar el discurso, lo macro, no la práctica de la calle, ¿no? De la responsabilidad de cada una de nosotros, de cada uno de nosotros, por cuidar la vida de los demás. ¿Ven? A ver, Alberto creo que, y luego Juan Ignacio. Me quedé con la idea cuando dijo Juan Ignacio de que hasta es un derecho humano la discriminación. Entonces yo me pregunto, dentro de la naturaleza humana, o sea, la discriminación a veces no es algo hasta normal, o sea, porque se llega a discriminar, y si prácticamente es algo hasta normal, o sea, lo veo, por ejemplo, también en, no sé, en ciertas zonas, por ejemplo, del país, al sur. Por ejemplo, a veces dicen, no, pues alguien poderoso va a discriminar a alguien que tiene menos poder, alguien que tiene más poder de dinero va a discriminar a alguien que tiene menos poder, pero a veces la discriminación se da hasta en las mismas zonas marginadas, se discriminan entre ellos. O, por ejemplo, yo que a veces es algo de la naturaleza humana, la discriminación, por ejemplo, puede decir, por ejemplo, aquí pasa mucho con esto del COVID. Llega gente que todos tenemos derecho a la salud. Llega gente en situación de emergencia y pues ponle que hay 3 camas y llegan como 30 personas. Llegan al mismo tiempo. ¿Cómo se decide? ¿Cómo no vas a discriminar ahí? O no nos vayamos tanto el COVID, como me decía un amigo médico. Estás en una localidad, apartado, pobre, eres como médico y te llega de repente, pues, una señora de edad avanzada, puede llegarte un discapacitado, un niño indígena, de ahí mismo una persona está embarazada, con el mismo, digamos, nivel de emergencia. ¿A quién atiendes primero? Vas a discriminar a alguien, o sea, a veces, aunque no quieras, va a estar en una situación donde vas a discriminar, o como usted mencionaba, o sea, el Estado ya sabe, o sea, como que ya tiene su cuota de que, pues bueno, tantos van a ser discriminados, pues. Ese es miedo, o sea, entonces realmente la discriminación está dentro de la naturaleza humana o no. O sea, por eso decía yo, Alberto, para no entrar en el tema de la naturaleza humana, que es un tema peliagudo, o sea, verlo desde los, vamos a decirlo así, desde los procesos psicológicos, ¿no? Entonces, desde los procesos psicológicos yo diría que efectivamente hay en nosotros, y lo que quiere decir Ariadna y lo que tiene que ver con estas cuestiones, es que al final efectivamente hay en nosotros un instinto de supervivencia, ¿no? Hay un instinto de supervivencia, hay una forma en la que nos asociamos con gente que consideramos que nos va a servir, fíjense, que nos va a servir para sobrevivir. Incluso yo, o sea, sé que este es un tema complejo, no me voy a meter de más, pero solo por citar un ejemplo, pero incluso hoy hay toda una discusión a propósito del amor y de todas estas cuestiones bioquímicas y físicas, ¿no? Y bueno, ideológicas, por decirlo así, ¿no? Porque sí, que quizá buscamos una pareja para perpetuar la especie, ¿no? Entonces, el amor al final pues es simplemente una ilusión, ¿no? O sea, algo que nosotros tenemos que... Es una discusión interesante, o sea, al final tendríamos que entrarle, ¿no? Porque o sea, también hay una forma de amor por la cual nos asociamos, ¿no? Que curiosamente la discutieron Freud y Kelsen, ¿no? Kelsen, cuando fue invitado a publicar en la revista Imago de Freud, hizo y trató de reflexionar sobre este tema, ¿no? O sea, si hay una especie de afecto que nos hace mantenernos asociados, ¿no? Y asociadas. Lo cierto es que, o sea, aquí el punto es la ética. O sea, es decir,
sobrevives y luego ¿qué, no? Sobrevives a costa de quién, sobrevives por, o sea, ¿qué es lo que nos hace humanos? Vuelvo a lo de la condición humana. Esa es la gran pregunta de Hannah Arendt, ¿no? O sea, es lo que llevó al traste todo el sistema jurídico moderno, el constitucionalismo, eso casi nadie lo quiere comentar, bueno, les cuesta mucho trabajo a los constitucionalistas, pero al final el Estado constitucional democrático de derecho a través de unas elecciones llevó a Hitler al poder y llevó a Hitler a hacer las cosas que hizo, ¿no? O sea, era una sociedad letrada, una sociedad con muchos libros encima y al final hicieron lo que hicieron, ¿no? Porque creían que esa era la forma en la que iba a sobrevivir la mejor versión de lo humano. Pero ¿a qué nivel, no? O sea, es lo que se pregunta Hannah Arendt, ¿no? O sea, ¿eso qué significa? ¿Seguimos siendo humanos después de eso? Hay una película que se llama Unthinkable, con esta actriz que hace, ahora que está Matrix de moda, ¿no? Ann Moss, Kate Ann Moss, creo que se llama. Ella hace a un agente del FBI que la llevan a un búnker donde está un torturador, ¿no? Y entonces tienen que jugar un papel, o sea, al margen del Estado, un tipo va a torturar a la persona que sabe dónde está colocada una bomba, que va a explotar en una ciudad de los Estados Unidos, y esta agente del FBI lo que tiene que hacer es evitar que torturador, que no existe, no está en el sistema, se pase de la raya, ¿no? Entonces, están jugando con el tiempo, tal, bueno, para no hacer un cuento largo, al final, o sea, el torturador está por matar a los hijos de esta persona que está amenazando con la bomba, y ella dice no, y se sale con ellos, y dice, ya, perdón, me vale madres, ya que explotemos, porque, o sea, si yo dejo que este güey mate a estos niños, el día de mañana, supongamos que sí desactivamos la bomba, pero ¿quién voy a ser yo? ¿Qué voy a hacer yo? O sea, ¿cuánta sangre tiene que haber para que yo camine sobre la estrada, sobre la calle de los derechos humanos? No sé si me explico, ¿no? Entonces es un tema de ética. O sea, si no se vuelve exacto, un tema de cálculo, ¿no? Un tema de la ley del más fuerte. Y eso me parece es terrible, ¿no? Entonces, claro, alguien habla, por ejemplo, de sustentabilidad. O sea, tenemos que hacer sustentable eso, porque si no al final se quedan unos poquitos. Bueno, no sé si ya vieron Don't Look Up, ¿no? O sea, esa es la pendejez humana. O sea, nos vamos a cargar este mundo para que sobrevivan unos cuantos que se van a ir a otro planeta y allá van a repetir la misma historia. O sea, Don't Look Up es poderosa por eso, porque, o sea, está hablando de esta ignorancia humana, ¿no? De esta estupidez humana, ¿no? Que es corrosiva, ¿no? No sé, bueno, a lo mejor es eso. Mañana, si nos da tiempo, váyanle pensando esta noche. Vamos a hablar de no discriminación, derechos humanos y justicia inclusiva a propósito del juego del calamar. Váyanle pensando. Porque creo que esa narrativa da para un montón de cosas, ¿no? A ver, vi que Valeria alzó la mano, Valeria y luego Juan Ignacio, ahora sí ya. Es que por los que están hablando ahora por primera vez, digamos. Valeria, adelante. Ay, sí. Hola, ¿qué tal? Permítame tantito, nada más voy a hablar con mi hermana para que le baje el ruido aquí. Sí, no te preocupes. Ya quedó. Vas a aventar una chancla, ¿sí? Yo quería hacer un comentario, pero ya pasó, digo, ya en lo que empezaste a hablar, pues ya quedó atrás cuando comentabas de que tenemos como que un instinto de sobrevivir y que los derechos, el constitucionalismo había, aunque los alemanes o los nazistas habían de derecho constitucional y que estaban letrados,
con todo y eso comentas que hicieron la Segunda Guerra Mundial y que pasó todo eso. Y yo nada más quería comentarlo desde el otro diplomado que habíamos tenido con otros profesores, que también influyó que Charles Darwin en la época, en el siglo XIX, pues él había sacado toda la teoría de la selección natural y hablaba pues también de cómo se sobrevivía y él junto con las leyes de Mendel, que supuestamente pues estaban el mejoramiento de la raza, pues todas esas ideas, cuando las toman como darwinismo social, pues fue que afecta, ¿no? A los nazistas. Y yo creo que todavía esa malinterpretación, porque no había sido un estudio completo que había sacado Charles Darwin sobre la moral, porque él decía que había personas que nacían buenas y había personas que nacían malas, y él se quería meter en ese asunto, pues al final se supo en una documentación pues que él no había demostrado nada, ¿no? Pero muchas ideas se quedaron así dispersas, ¿no? O sea, que malinterpretaron la discapacidad, las malformaciones congénitas, y eso pues también había influenciado, pero todavía pues sigue gente que cuando habla de sobrevivir lo interpretan así, como que tienes que ganar a toda costa, pese a que haciendo lo que tengas que hacer pues para llegar a sobrevivir. Y eso es lo que pues en otras conferencias no lo has comentado como con el concepto de necroderecho, ¿no? Que al final venimos afectando la calidad de vida y degradando a otras personas. Pero yo sí nada más, porque siempre mencionan a Freud y a Lacan, pero yo entiendo que Charles Darwin es de la biología, pero él también influyó y también tuvo su parte, nada más quería decir eso. Sí, gracias, Valeria. Sí, o sea, hay todo un desarrollo, ¿no? De la teoría biológica eugenésica, ¿no? De la superioridad de la raza y todo eso, y efectivamente hasta el día de hoy hay grupos y posturas que piensan así, ¿no? Lo piensan de manera explícita, como en algunos grupos WASP en Estados Unidos, o de manera implícita y un poco entre líneas en grupos conservadores y de ultraderecha en nuestro país, ¿no? O sea, hay gente que sí piensa que efectivamente pues hay clases, ¿no? Y eso, ¿no? Y superioridad de una cultura sobre otra. Y estas, bueno, al final sabemos, ¿no? Que nuestro país, desgraciadamente, son uno de los países más racistas y clasistas del mundo, ¿no? Juan Ignacio. Sí, es que me quedé pensando que ¿no será que estamos culpando a la naturaleza humana para no hacernos cargo de nuestras propias decisiones y de lo que sí podemos cambiar? Porque yo entiendo que lo que está en la naturaleza es algo que no puedo controlar y ahí está. Pero hay muchas cosas que como seres humanos sí podemos hacernos cargo y no lo hacemos. Entonces pareciera que estamos culpando a eso, ¿no? En esta situación. Y ahora que decía Valeria de que los nazis, con todo y lo letrados que estaban, pues y sí, pero es que propiciaron dos guerras mundiales, pues a mí me parece que pues, nosotros a lo mejor no estamos tan letrados, pero como mexicanos no lo hicimos, ¿no? Pero tampoco somos tan buenos que sí hicimos una guerra civil donde todos se terminaron matando todos contra todos, ¿no? Y generamos una propia revolución. Entonces, pareciera que nos da miedo aceptar cómo somos como sociedad. Y que entonces queremos ver solamente las cosas buenas y dejar de lado las cosas negativas. Y de eso no nos sirve de nada porque no estamos corrigiendo las causas de los males que nos aquejan. Sí, como ven, conceptos filosóficos muy complejos, muy potentes, que tienen una prosapia larga, ¿no? O sea, decías tú, Juan Ignacio, que podríamos citar a Aquiles para hablar de dignidad humana, ¿no? Podríamos citar a Pico de la Mirándola, durante el periodo pues del Renacimiento. Podríamos hablar justo, decían ahora en el chat, sobre libre albedrío, ¿no? O sea, sobre por qué las personas decidimos lo que decidimos, ¿no? Y por qué a veces decidimos, pues eso, eliminar a un gran número de otras personas, no sé qué es lo que nos lleva a hacer eso, ¿no? Que quizás sea el punto de inflexión más grave, ¿no? O sea, porque al final, cuando uno ve esto del violentómetro, no sé, es que
tú en el fondo, como dices, matas con las palabras, ¿no? O sea, es decir, al final es un grado de violencia, ¿no? O sea, estás empezando con algo, pero si tú siguieras por esa senda, si se te permitiera, pues terminarías quizá aniquilando a esa persona o a ese sector o a ese grupo, ¿no? Entonces, o sea, eso es justo las violencias a las que nos referimos, ¿no? Los discursos de odio y todas estas cuestiones. Ernesto, adelante. Maestro Narváez, un gusto saludarlo nuevamente. Me complace coincidir con usted y pues para no extenderme más, yo considero, y en otras ocasiones se lo he compartido, que las simetrías políticas generan claros oscuros. No podemos decir que la gente de derecha es mala y que la gente de izquierda es buena, porque la historia así nos indica. Tenemos, por ejemplo, los antecedentes históricos de, como bien lo mencionan por ahí unos compañeros, la Alemania nazi, en donde dos regímenes políticos contrarios, por decir así, simétricos en el sentido de que la derecha de Roosevelt y la izquierda de Stalin, pues se unieron para llevar a cabo pues la aniquilación de ese movimiento nazi que tanto daño le hizo a la humanidad. Y posteriormente pues se repartieron el botín, por así decirlo. Pero pues si vamos a hacer un paradigma de que la extrema derecha lleva a cabo prácticas clasistas, que no estoy diciendo que no, es verdad. Pues también, ¿qué podemos hablar de los gulags soviéticos, por ejemplo? Y de toda estos dogmas muy ad hoc del socialismo, del comunismo, que desencadenaron en un país igualitario, pero igualitario en el sentido precario, en el sentido de que no tenían derechos, no tenían forma de superarse. Y recientemente, pues, tenemos aquí a los hermanos cubanos que están sufriendo la misma situación y no han logrado superar ese paradigma. O sea, también pensar que la izquierda es toda bondad, toda igualdad y toda tolerancia, pues no creo que sea un posicionamiento muy correcto. Yo siempre velo por más allá de dogmatizar un sistema simétrico entre izquierda y derecha, lo que tenemos que evaluar es el individuo como ente unitario. Hay gente buena y gente mala. Yo conozco a católicos que son muy buenos y también conozco a católicos que son terribles. Y de igual manera conozco ateos que son excelentes personas y ateos que no respetan el libre pensamiento ideológico religioso de otros seres humanos, los juzgan, los descalifican y los calumnian. Entonces no creo que sea tema de simetría política, sino más bien de integridad del propio individuo como ser autónomo y ahora sí que responsable de sus propios actos como tal. ¿Es cuánto, mi estimado doctor? Sí, gracias Ernesto. Sí, yo cuando me referí a la extrema derecha, y ojo que lo hice y lo hago muy responsablemente, lo dije obviamente refiriéndome a los casos concretos de clasismo y racismo, ¿no? O sea, a eso me refería, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, como dije, en Estados Unidos estos grupos WASP, ¿no? En México, pasados. Obviamente eso no obsta, o sea, eso no quiere decir que otros grupos con otras ideologías cometan esas mismas o peores atrocidades, ¿no? O sea, y al final, como dices tú, no tiene que ver nada con la ideología, o sea, sí tiene que ver con la ideología política, pero la ideología política termina siendo justificante, a lo mejor en su caso, ¿no? De alguna actitud que en el fondo, pues, tiene que ver más bien con la persona, y como decía yo, con la ética, ¿no? O sea, o con la falta de esta, ¿no? Y efectivamente podemos encontrar estas faltas de ética, estos atentados contra lo humano, pues, casi en cualquier grupo humano, ¿no? Que pueda ostentar un tipo de ideología. Marisa Otero Molina dice, la formación y la ideología de cada persona influye inevitablemente en su discurso. Entonces es reconocerle ciertas aptitudes frente a otras y decir cuáles son de mayor importancia. Por ejemplo, muchos científicos tienen una base muy machista y hasta misógina y por lo tanto sus aportaciones van en ese sentido. ¿Cómo separar o cómo rescatar conocimiento que se originó en un ambiente muy distinto al actual, ¿no? Sí, tienes razón, Marisa.
yo por eso inicié esta clase diciendo y proponiéndoles una categoría que me parece interesante, que es el futuro, ¿no? O sea, pónganselo a lo que ustedes quieran. O sea, el derecho futuro, la justicia futura, la sociedad futura, ahí me quedaría, sociedad futura, ¿no? Entonces, esa sociedad futura, ¿cómo la imaginan ustedes, ¿no? Por ahí estábamos platicando con Juan Ignacio sobre ese asunto, ¿no? O sea, decir, cosas que fracasaron, que se quieren reinventar, ¿no? O sea, los derechos humanos es una reinvención de los derechos del ciudadano, ¿no? De los derechos subjetivos, ¿no? Pero, o sea, aquí es como un asunto de pensamiento crítico, de profundidad, o sea, decir, ¿qué queremos ser en el futuro, ¿no? Y yo, o sea, ahí por eso insisto con la ética. Yo, en lo personal, yo quiero que nos respetemos. Yo no quiero que nadie diga, para seguir aquí necesito que 4 o 5 personas se queden afuera, ¿no? O sea, y que a mí sí me toque y que a esas 100 no le toque, ¿no? O sea, yo creo que lo que queremos es una sociedad, por eso decía yo, simbiótica en la que coexistamos, ¿no? O sea, yo le llamo justicia coexistencial, porque si para tener yo justicia, si para tener yo derechos se les van a quitar algunos, entonces yo eso no lo quiero. Pero hoy estamos así, o sea, viviendo un derecho egoísta en donde dices, yo quiero tener y no me importa que los otros tengan, ¿no? Entonces tenemos que transformar esa sociedad. Entonces tenemos que empezar a dejar atrás todas esas categorías que no sirven para ello. Y entonces, si ha venido habiendo una explicación supuestamente lineal y razonable, ¿no?, de las cosas, como lo explicó Valeria, como lo dijo ahorita Marisa, o sea, pues que parecería justificar algunas actitudes, hay que quitarlas, ¿no? O sea, no podemos decir, es que así ha sido el desarrollo, esa es la evolución, es parte de nuestro patrimonio, ¿no? No, hay que quitarlo, ¿no? O sea, no tiene cabida, ¿no? Y entonces, la misoginia, el machismo, patriarcalismo no tienen cabida, ¿no? El racismo, el clasismo no tienen cabida, porque la sociedad del futuro que yo quiero es una sociedad en la que quepamos todas y todos. ¿Okay? O sea, ese es el asunto. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Ahorita estamos pues vamos a hacer una declaración, vamos a hacer una carta, vamos a hacer un protocolo, ¿no? Posiblemente, pero son paliativos. Lo que tenemos que hacer es transformar la sociedad, me parece. Transformar las bases filosóficas, epistemológicas y hermenéuticas de la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si no, lo que estamos haciendo es meramente ornamental, me parece. A ver, entonces vamos a ver, ya levantaron la mano. Es que con esta aplicación, a ver si me ayudan. Vi que había levantado la mano. No veo. Son Silvia y Luis Pérez Eduardo. Mesa, Luis Eduardo, doctor. Bueno, Silvia primero, creo, ¿no? Silvia y luego Eduardo, ¿sí va? ¿Es así? Silvia, adelante, Silvia. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Sí, es que bueno, un momento recapitulando un poco de toda esta lluvia de ideas que mencionaban al principio, justamente pues para llegar a la pregunta de qué es lo que queremos en una sociedad de futuro, pues si bien hay mucha gente que dice que hay que ignorar lo que ha pasado en la historia o lo que dicta nuestra evolución humana biológica, pues es necesario partir al punto de origen y entender, porque justamente antes de ser humanos o entender este concepto contemporáneo de la humanidad que nos surge o que parte de que los hombres es un homo sapiens que empieza a pensar, pues también somos un animal que pertenece a un reino, que pertenece y que de alguna manera es un depredador natural, un depredador nato. Y que de ahí, pues de alguna manera, alguno de mis compañeros mencionaba el tema de que incluso la discriminación podría entenderse como un instinto también de la supervivencia humana, ¿no? Entonces, tal vez se pueda entender así en un principio, en un origen, partiendo de que anteriormente, pues,
alguien que naciera sin una mano, sin un brazo, que no entendiera, comprendiera las instrucciones del pasado, o sea, muy del pasado, cuando estábamos en las épocas de recolección o de caza, pues fueran más que nada se pensara, y fue un pensamiento que, si no me equivoco, perduró por siglos y por milenios, que eran una carga, ¿no? Y que pues entonces esas personas no merecían vivir. Exacto, que los tenían que sacrificar. De la misma manera venimos evolucionando, vemos que justamente para hablar de discriminación tienes que vivirla, o justamente para hablar o ser parte de este principio, de estas pulsiones, o sea, para que nosotros podamos hablar, debemos sentirlo, debemos vivirlo, para que entonces podamos encontrar el estudio de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente personas como los colectivos LGBT, las personas que sufren alguna discriminación, o las personas como en el caso de Estados Unidos, que sufrían racismo, pues fueron un poco, incluso las propias mujeres, a raíz de la discriminación, del maltrato, y poco a poco la conciencia que fuimos tomando de del valor que podríamos tener como personas y lo que podríamos aportar a la sociedad, empezamos a construir estos discursos, ¿no? Ya sea desde lo individual, desde lo particular hacia lo colectivo, ¿no? Y cómo lo colectivo también impacta hacia lo particular, ¿no? Como en muchas personas que a lo mejor no encuentran esa aceptación. Y es así como creo que vamos evolucionando, y creo que de esa manera es la forma en que podemos empezar a contestar qué es lo que queremos para un futuro. Y es muy cierto que incluso lo que decía nuestro compañero Juan Ignacio, ¿no? O sea, ya basta también de culpar un poco a la naturaleza humana, a la biología, a la evolución y demás, ¿no? Ya, o sea, eso que nos sirva como aprendizaje para generar un nuevo conocimiento, una nueva episteme, y justamente caminar hacia un nuevo concepto colectivo, basado otra vez en la otredad, ¿no? De lo que estamos viviendo, porque incluso todavía estamos usando discursos antiguos, discursos que vamos replicando, y lejos de transformar, solamente estamos en la repetición. Entonces difícilmente podemos crear algo nuevo, ¿no? Yo siempre digo que hay que deconstruir para construir, deconstruir el conocimiento para volver a construir. Todas las opiniones son válidas porque es con base a las experiencias que vamos teniendo con el día a día. Entonces, creo que para el tema de una justicia a futuro, una justicia inclusiva, debemos también hablar del reconocimiento propio de las personas, ¿no? Entiendo que también basta o estamos llenos de este derecho de... Se nos fue Silvia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Quizá algún problema de conexión. No, esperamos que ahora vuelva. Muy interesante lo que estaba diciendo, porque justo lo que estábamos comentando, y que tiene que ver con estos conceptos que les decía yo, tenemos que empezar a trabajar esos conceptos históricos y siempre que tenemos, sobre los que tenemos que volver, está el de cultura, ¿no? O sea, es que al final en eso estamos coincidiendo, que muchas de las prácticas o de la forma en la que interactuamos socialmente tiene que ver no con la naturaleza humana, no con la forma de ser del ser humano, sino con algo que aprendimos en sociedad, ¿no? Como ella nos lo dijo, ¿no? O sea, porque una idea en algún momento pensaba que había que preservar a los más aptos para lograr que ellos se hicieran cargo de la comunidad. Bueno, pues entonces quizá tengamos que empezar justo a transitar hacia una sociedad del futuro en donde tengamos mecanismos para incluir a todas y a todos, generando estrategias adecuadas, y eso se hace a través de la cultura. Ese es el tema, ¿no? O sea, ese es el punto, me parece, el meollo. Eduardo, y después José Pablo. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Me da gusto poder intervenir justo después de la compañera Silvia, porque mi comentario va más o menos sobre esa línea de ideas. Se ha hablado de lo complejo que es el concepto de la no discriminación y de lo mucho que costaría poder otorgar un espacio o algo que justifique
digamos, la prioridad de algunos sectores sobre los otros. Sin embargo, creo que es importante partir justamente del estudio histórico, sociológico y reconocer que en el pasado muchos grupos y sectores únicamente, pues por cuestiones equivocadas y sin fundamento, querían posicionarse sobre otros sectores, gente de una raza que se sentía más valiosa que personas de otras razas, un género que se sentía por arriba de otro género, personas con alguna discapacidad o con alguna condición fuera la que fuera que era excluido, ¿no? Justamente creo que esos conceptos antiguos dan la pauta para justificar ahora la discriminación positiva que se ve materializada a través de acciones afirmativas, por ejemplo. Es decir, la demanda histórica que se tiene con algunos grupos que mucho tiempo han sido vulnerables es lo que justifica que hoy existan estas acciones y principios de discriminación positiva. Entonces, es ahí donde debemos pues también poner un poquito de equilibrio para reconocer que el pasado nos ha llevado al presente, y si queremos visualizar esta sociedad futura también hay que tener muy en claro lo que se ha logrado, y que bueno, que lo que en mucho tiempo fue un grupo de personas queriendo concentrar el poder para sí mismo, ahora toma un rumbo distinto cuando existen incluso directrices internacionales y universales que nos dice cuál es la principal línea a seguir, que es el respeto a la dignidad humana, y que bueno, esta va a tener pues sus excepciones en algunos casos cuando se trata de privilegiar a los que mucho tiempo han sido vulnerados y discriminados. Sí, gracias, Eduardo. Dice Silvia que se le fue la luz. Y no te preocupes. Igual si ahorita quieres, que después de José Pablo, otra vez intervienes, si quieres. José Pablo, y luego a ver si Silvia. Buenas tardes, maestro, compañeros. Nada más, bueno, un gusto para empezar a saludarlos, conocerlos, tener la oportunidad de participar en este diplomado. Nada más reforzando aquí lo que comentó la compañera Silvia, lo que comenta el compañero Luis Eduardo, sobre esto que está hablando usted, maestro, respecto de la sociedad futura, lo que estamos queriendo ver. Bueno, para poder llegar a esa sociedad futura en un inicio tenemos que irnos para atrás, ¿no? En este caso nosotros, en este presente, somos el futuro de generaciones pasadas, de grupos que históricamente han sufrido vulneraciones a sus derechos y que han sido lo que ha provocado o que ha motivado el reconocimiento de los derechos humanos de diversos grupos, que digo reconocimiento porque a mi parecer no es tanto una creación de los mismos o un otorgamiento, sino que si hablamos de derechos humanos que son inherentes a nosotros por el simple hecho de ser personas y ya los tenemos, se trata más que nada de decir, así son estos, ya ir viendo cómo van apareciendo, y eso va en razón de las necesidades que se van presentando a los grupos de forma histórica, ¿no? Eso es lo que ha dado lugar a los derechos político-electorales, a los derechos a la salud, a los derechos a una vida digna, al derecho a la educación, y como esos, cuantos derechos más se nos ocurran y se nos puedan ocurrir, ¿no? Entonces, ahorita, eso de esos derechos nos ha traído a como estamos ahorita, y es decir, que esos derechos, esas violaciones que han motivado ese reconocimiento de derechos, han creado que estemos en un momento en el que sea necesaria una discriminación positiva, en donde deba de haber un impulso de los derechos de ciertos sectores de personas en la población a quienes se les dé un beneficio, porque realmente es un beneficio en comparación con el del resto de personas normales, ¿no? Por así decirlo. Es decir, que no están en una situación especial de vulnerabilidad o de incapacidad o de discriminación histórica, ¿no? Como por ejemplo las personas negras, ¿no? Que fueron discriminadas y hasta la fecha siguen siendo discriminadas únicamente por el color de piel, cuando bueno, es una situación de genética y que no tiene sentido alguno, ¿no? Pero bueno, esa es una situación de meterse a la cabeza de cada quien y de comprender los sentimientos de cada quien.
etcétera. Pero a lo que quiero llegar con esto es que, así como ellos en su momento sufrieron esas violaciones e hicieron y motivaron todas estas cosas, estos reconocimientos de derechos que han hecho que lleguemos a este punto de necesitar una discriminación positiva, nosotros estamos en este presente siendo, ahora sí, el pasado de las siguientes generaciones, de años futuros, de décadas futuras, en donde va a haber este reconocimiento de otros derechos más, donde también va a tenerse que seguir pues motivando y retomando esa discriminación positiva por nuevas cosas que ahorita estamos viendo que están sucediendo de vulneración, y que eso no va a poder ser, y quisiera que así fuera, que en un futuro todos tuviéramos el acceso parejo a la justicia, al derecho, a la salud, a la vivienda, al agua, etcétera, pero no puede ser así. Eso ya es una situación que viene de muchos factores extraordinarios, aparte del propio reconocimiento en la ley, ¿no? Como usted menciona, maestro, un ejemplo de las vacunas. Sí, tú tienes a 1000 ciudadanos en tu territorio y te doy 500 vacunas y vas a tener que discriminar en algún momento. Sí, pero esa discriminación está motivada también por la escasez o por la limitación que hay en recursos. Y eso es algo que no se va a poder combatir mientras siempre exista esta limitante en los recursos, ¿no? Si siempre va a haber 1000 personas y 500 vacunas, mientras no haya otras 500 vacunas, va a tener que haber esta discriminación que va a tener que hacer en algún momento positiva o negativa. Esto va más a una situación de perspectiva de quién está sufriendo. Si a mí me quitan la vacuna, pues para mí es una discriminación negativa, ¿no? Pero si un tercero ve que a mí me la quitaron para darle esa vacuna a un niño que tiene asma, por ejemplo, va a decir, no, es discriminación positiva, porque están impulsando los derechos del menor. Entonces, yo creo que estamos en un punto en el que no podemos decir o hablar de un futuro en el que no tengamos que usar el concepto de discriminación, porque sí va a ser necesario. Ojalá sea necesario nada más en el aspecto positivo de la palabra, es decir, en el apoyo, en el impulso de los beneficios a las personas que están englobadas en grupos vulnerables, por así llamarlos, y esto va a seguir siendo mientras haya esta escasez de recursos que tristemente con el avance del tiempo, en lugar de generarse más, se van agotando más y más y más. Este agotamiento solo provoca que encarezcan los mismos productos y se vuelve todavía más complicado y más complicado y más complicado que haya un acceso igualitario para todos, ¿no? Entonces, sí hay una situación aquí de discriminación que va a haber, que va a variar desde la perspectiva, pero que va a suceder con nosotros y que va a ser ejemplo para generaciones futuras, así como pasadas fueron para nosotros, pero de que va a haber discriminación negativa, que va a ser por la perspectiva, va a haber, pero también va a haber discriminación positiva, y cada generación va siendo el ejemplo de eso, recuerdo las vulneraciones de los derechos que van teniendo y que históricamente van generando estos antecedentes que sirven como ejemplo para el reconocimiento de nuevos derechos. Es lo que quería comentar. Nada más, Nacho. Gracias. Sí, gracias, José Eduardo. Y creo que un poquito en el mismo sentido, era José Pablo, perdón, es que estaba aquí bien, y Eduardo fue el que habló. Eduardo y José Pablo. Creo que se unían en este punto justo de apoyar, ¿no? El concepto, el término de discriminación positiva. Yo sugeriría que de cara a este diplomado y de cara a la clase de mañana, nos diéramos oportunidad de pensar otra gramática, otra forma de ver las cosas. Como decía Silvia, otra episteme, ¿no? A ver, me explico. O sea, puesto que buscamos hacer como pensamiento crítico, ¿no? O teoría crítica de los derechos humanos, o sea, ¿no habrá otra fórmula? Porque, y lo hemos estado platicando con Juan Ignacio, o sea, ¿no será
que si atendemos a este principio del derecho egoísta y lo trasladamos a esta idea, más que de otredad que decía Silvia, de nostredad o de nostrismo o de nosotrismo, o sea, es decir, si hiciéramos ahora sí que evolucionar nuestro cerebro pudiera lograr eso que yo decía, escucha activa, mejor observación, mayor interrelación entre nosotros, o sea, lográramos hacer un ejercicio en el cual pudiéramos distribuir mejor los bienes comunes de manera más equitativa, o sea, porque lo seguimos viendo de manera vertical, o sea, seguimos pensando que va a haber alguien arriba que los va a dar, o sea, nosotros como que le vamos a ceder parte de eso, pero no estamos viendo como la fuerza desde lo colectivo, no sé si me explico. Entonces, parece que la discriminación positiva tuviera que ser un comando, un mandato, una regla. Entonces, nada más digo, dense la oportunidad de pensarlo de otra forma, de otra manera, ¿no? Decía yo, simbiótica, coexistencial. Es mi propuesta, ¿no? O sea, al final, a lo mejor encontramos otras maneras de llamarle a eso, ¿no? Porque incluso cuando ustedes hablan, siento que dicen, bueno, es que como que sí, no es un término adecuado y no es una idea adecuada, pero pues es lo que tenemos, es a lo que llegamos, y digo, no podrá haber otra forma, ¿no? de plantearlo. Decía yo con Juan Ignacio, hemos hablado esto del privilegio, o sea, si lo planteáramos como lo decías tú, José Pablo, es decir, al final no es que alguien tenga que decidir que a le toca y no le toca, sino tú mismo dices, yo tengo, o sea, una situación de privilegio y desde mi privilegio decido ceder este espacio en el cual ahora yo no necesito estar, ¿no? Del que no necesito aprovechar. No sé si me explico. O sea, es como una redimensión ética, pero desde la base social, no desde esa idea vertical. Dice Arcelia, como usted menciona, la no discriminación debe ser una cultura donde cada persona actúe de forma correcta para que como cultura en un cúmulo de experiencias y conocimientos cada persona tiene un nivel de cultura muy diverso, entonces es problemático encontrar un equilibrio porque cada persona o grupo atiende diferentes aspectos como preferentes. Claro, es que yo entiendo que es un concepto complejo el de cultura, pero hay que empezarlo a trabajar, ¿no? O sea, hay que empezar a trabajar eso como, incluso en la metáfora del cultivo, ¿no? O sea, de algo que germina, que florece, que se expande. O sea, hay que darle por ahí vueltas. Miriam dice, se discrimina por necesidad y por decisión. Esta última es lo que afecta a la sociedad, debido a que si se puede atender a todos, si una persona tiene el poder de decir no por gusto, ahí sí hay un conflicto. Creo que estamos como en la misma sintonía, ¿no? Perdón, cerré el micrófono. Insisto, creo que efectivamente, o sea, necesitamos pensar las cosas de otra manera. Démonos esta oportunidad en esta clase, ¿no? O sea, para incluso inventar categorías, o sea, estamos como muy atados a esas, o sea, dignidad humana, derechos humanos, discriminación positiva, ¿no? O sea, ¿por qué no generar nuestras propias explicaciones, ¿no? De cómo debieran distribuirse las cosas? Había alzado la mano antes que Juan Ignacio alguien más, ¿verdad? Sí, adelante. Sí, doctor. Sí, si me permite, la razón por la que otra vez levantaba la mano decía que el compañero José Pablo y yo, por ejemplo, lo hacemos ver como que la inclusión debe ir dirigida por un mandato o algo vertical. Y pues estoy de acuerdo y estoy muy abierto a darme la oportunidad de buscar nuevas formas de decirlo. Sin embargo, creo que justamente la positivización del derecho es lo que nos va a ayudar a generar cambios reales. Porque, bueno, desde una perspectiva muy personal, considero que el concepto de cultura queda todavía muy disperso y queda muy en lo discursivo cuando hablamos de que la cultura es la que va a cambiar a la sociedad.
justamente la sociedad reacciona cuando hay un cuerpo normativo que está de alguna manera coaccionando un comportamiento distinto o está regulando justamente este actuar de la sociedad. Y que si nos vamos también en el contexto de lo que es el derecho público, entenderemos que justamente es el pueblo a través del concepto de soberanía el que está haciendo las leyes, primero con generalidad, pero luego atendiendo a ciertos o cuales sectores que pues pretenden ahora dignificarse con esta historia que se ha venido dando en la evolución social, ¿no? Estoy de acuerdo, démonos la oportunidad de buscar conceptos que vayan más ad hoc y pues nada más era mencionar eso, ¿no? Que de manera muy personal sí creo que la cultura debe trascender por medio del sistema normativo y que éste se haga valer por los órganos correspondientes. Sí, pues ahí es donde estaremos platicando la clase el día de mañana, porque justo es donde yo creo que da al traste, ¿no? O sea, creo que ahí es donde está el punto, ¿no? O sea, que cuando se positiviza, se juridiza, entonces ahí es donde el problema en que ya surge la gestión de los derechos, entonces surge el clientelismo, surge la idea del poder político, ¿no? Y ahí es donde se trastoca, digamos, esa idea, pero lo vamos a discutir mañana. Creo ahorita a propósito de un cuento, Valeria ya lo conoce, se llama Ante la Ley, de Franz Kafka, y para que un poquito contextualicemos esto. Juan Ignacio. Sí, no, nada más para terminar, que debemos atrevernos a replantear los conceptos de las categorías sospechosas, ¿no? Que maneja el artículo primero, y darles otra dimensión y otro contexto, ¿no? Claro, sí, exacto. También trabajaremos esa idea, la propuse yo, les decía, ¿no? Como título de un podcast. Parece que sí pasó, no sé si al final termine cuajando como la tenía yo pensado al inicio, pero justo eso, ¿no? Problematizando sobre las categorías sospechosas. Sí, Valeria, adelante. Voy a decir otra vez. La chancla, Valeria, la chancla. Sí, es que estaban organizando el cumpleaños de mi sobrino. Yo ahorita que salió el tema de la cultura, pues yo soy del equipo de la gente que piensa que sí, que la cultura es lo que se debe de trabajar también. Y ahorita pues que ya comentó que podemos discutirlo mañana, pues igual y hasta con un debate, a ver cuántas personas somos las que pensamos que es cultura y otras personas las que piensan que es de la otra forma. Yo también aprovechar para los que nada más conozco de aquí, creo que a Juan Ignacio, a los demás, pues yo soy ingeniera y a mí pues estos experimentos de usar otras palabras, otros conceptos, pues me van bien porque no entiendo los suyos todavía. O sea, todavía me revuelvo con tantos conceptos que tienen. Y ahí dentro de ese punto, pues está tantos formalismos que tiene el derecho, tantos conceptos, pues sí hay que trabajar la divulgación científica del derecho, ¿no? Bueno, la divulgación del derecho en un lenguaje más ciudadano. Y entonces, pues yo soy del equipo que sí piensa que es la cultura y yo quisiera mañana pues aprovechar para decir por qué. Ya nada más aprovechando de hacer espacio para que mañana se discuta y pues ya sé que se va a acabar ahorita el momento. Ya sería todo. Ya se nos está acabando el tiempo. Gracias, Valeria. Vi que alguien había alzado la mano. A ver, aquí veo. Jorge David, ¿ya no? Sí, sí, doctor, buenas tardes. Sí, adelante. ¿Puedo hablar? Sí, claro. No, todavía hay tiempo, todavía tenemos. Por cierto, antes que nada, feliz año, y antier estaba viendo a usted en Democracia en Pantalla con una licenciada argentina, ¿no? Estuvo muy interesante, me entretiene y me nutre ver esas acciones, ¿no? Más que nada. Pero bueno, ya que usted ahorita mencionaba que, bueno, como yo lo entendí, hay que salir de lo común, ¿no? Y en un diplomado que nos dio, que estuve con usted en noviembre, me quedó algo muy grabado que usted mencionó, que es que
no nos quedemos con lo de antes. Y usted lo decía en el aspecto de no nos quedemos con los autores de antes, tenemos que quedarnos con los de la hora, o buscar o rebuscar los que ya no se mencionan, ¿no? Yo le comento eso porque ahorita quiero mencionar a Norberto Bobbio, hablando de derechos humanos, que él tiene un texto que se llama Más libres, más iguales. Y yo con ese texto lo interpreté de una manera en que los derechos humanos son poder. O sea, para mí, yo me quedé con que los derechos humanos son el poder, y si tú tienes poder, no existe, no, si tú tienes el poder, sí existen los derechos humanos, pero si no tienes el poder, no existen los derechos humanos. Y si me voy más rebuscando, me voy con Santillán, entiendo que el poder es parte de la democracia. Lo mencionaba un compañero hace rato, que le preguntaba a un conocido acerca de si hay 3 personas en el área COVID, pero solo hay 2 camas, ¿quién se decide? Pues se hace una democracia y un poder de ver, hey, ¿quién está más joven? Aunque suene nefasto, el que esté más joven va para adentro, porque el grande ya no le tocó, ¿no? Yo siento, de mi parecer, que los derechos humanos no existen y que es solo poder. Y entre más poder tengas, lo decía Bobbio, más libres, más iguales. Entonces, hay discriminación tanto de ricos, de pobres y ricos. Eso siempre ha habido. Entonces, no hay una inclusión como tal, que ya una adaptación a la generación. Es como yo lo entiendo, profesor. Es cuanto. Pues se va a poner muy sabroso mañana. Más mañana les voy a compartir quizá algunas escenas de algunas películas. Vamos a tener este debate que propone Valeria. Silvia nos dice que se imagina una. Adelante, Silvia, para que no te parafrasee, no diga lo No, que... sí. Gracias. Sí, es que a propósito de esta nueva episteme, pues yo me imagino algo más como interdiverso, ¿no? Entendiendo como ese juego de las palabras que es entre varias cosas, ¿no? Entre la multitud de las cosas. Porque podría hablar a lo mejor de que me imaginaría una sociedad intercultural donde se acepten todas las culturas, pero creo que de alguna manera nos encontramos en ella apostando a los valores actuales de la tolerancia, la inclusión, lo mismo que estamos mencionando, pero tal vez he visto mucha ciencia ficción o no lo sé, pero también me imagino que va a haber una sociedad en la que obviamente van a existir pues los robots, la ingeniería mecatrónica va avanzando demasiado y que hay ciertas culturas en este sentido que también pues reniegan, ¿no? De la utilización de este tipo de tecnología. También me imagino lo que se comenta mucho porque hablando del tema de los derechos humanos están muy relacionados con el mínimo vital. El mínimo vital, pues al final es algo que poco a poco nos van imponiendo la economía y en este caso, pues el tema capitalista, ¿no? En el que pues obviamente van generándose nuevos derechos, derecho a la internet, y no dudo que en un futuro, apostando a la economía, a los grandes capitales, pues habla incluso de la sociedad, la famosa sociedad del metaverso, de lo que ya se habla, y ya no solo sea de personas fuera de la realidad, sino ya en una computadora, aceptando o queriendo ser lo que nosotros somos, pero que no vaya a ser regulado, ¿no? Y que haya personas que no les guste su vida afuera, pero sí la de adentro, y entonces, pues bueno, o sea, la aceptación, ¿no? Del otro, que vendría también aparejado del concepto de otredad. Entonces, bueno, creo que por ahí va mi concepto de sociedad. Sí, a mí igual me gusta mucho la ciencia ficción. Yo diría que interdiversa, yo diría multiversa, ¿no? O sea, para ser una sociedad multiversal. Y en eso, claro, habrá que considerar la complejidad y será muy interesante, efectivamente, como dices tú. A mí luego me gustaba leer estos relatos de viajeros del futuro, ¿no? O sea, que un tipo que descubrió una máquina, viajaba en el futuro, llegaba en tal año, no sé qué. Me gustaba mucho leerlo porque hay mucha imaginación detrás. Entonces, que llegaba y todos se entendían, aunque hablaran diferentes idiomas, y se veía que había como armonía y que utilizaban su cerebro de otra manera y no sé qué. O sea, me gustaba justo por eso, porque imaginar esa sociedad futura, pues puede darnos algún indicio, ¿no? De cómo empezar a tratar los problemas que hoy tenemos. Bueno, pues mañana vamos a seguirle. Yo les agradezco mucho su tiempo.
sus preguntas, sus comentarios, y nos vemos mañana entonces a las 5. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego, bonita noche. Nos vemos. Muchas gracias, hasta mañana. Gracias, Saludos mañana. a todos. Gracias, hasta luego, doctor. Gracias, buena tarde. Buenas tardes a todos, gracias.